Mientras a la sociedad colombiana se le manipula, se le tergiversa o se le oculta la información sobre los escándalos, sobre corrupción, incluso sobre delitos cometidos en los gobiernos de los últimos 20 o 30 años en Colombia, y se miente sobre lo que hace o no hace el actual gobierno, arrancó, ahora sí ya queremos que en serio, la carrera por la presidencia de la República de Colombia, el próximo 2026. Entre dires y diretes, entre noticias sobre el espectáculo, sobre el deporte, entre entrampamientos de la misma información, seguimos los colombianos esperando los resultados de las serísimas investigaciones sobre los dineritos que se nos perdieron en el ministerio pasado de las TIC, lo más de 70.000 millones de pesos de la señora Abudinem, a quien de manera olímpica la todavía Procuradora General de la Nación dejó pasar incólume, así como también había dejado pasar incólume a los distinguidísimos caballeros, algunos exministros de Economía, algunos exgerentes de Ecopetrol y otros personajes con los dineritos de Reficar. Entre tanto, nos han montado toda una novela de espionaje al mejor estilo de John le Carré, para meterle otro personaje, otra trama más al la escandalosa adquisición del software de espionaje Pegasus. Todavía no se nos han aclarado cómo es que el gobierno de Estados Unidos compró una cosa o ayudó a comprar una cosa que ellos allá habían declarado como ilegal años antes de esa misma compra. No nos han dicho todavía quiénes han sido los personajes involucrados, y el señor Duque, expresidente de Colombia, todavía no ha musitado palabra alguna. Entre tanto, pues sigue el escándalo que se ha montado por unos rumores de posible financiación del ICETEX. Entonces se ha cogido el caballito de batalla de los pobres estudiantes que se quedarían sin poder acceder a su educación superior en el próximo semestre. En un ejemplo claro de la manipulación de la información, toda vez que se está hablando sobre un futuro posible, sobre una posibilidad, y sin embargo han empezado a movilizar la opinión pública en torno a esa posibilidad, a esa sospecha, a ese injundio que ha empezado a rondar a raíz de declaraciones de las agremiaciones de las universidades privadas, principales beneficiarias de los recursos públicos del ICETEX. Entonces, este entramado de dimes y diretes, de bochinches, como decimos por acá en las tierras de la provincia, es el contexto perfecto para empezar a orquestar una muy particular campaña electoral en la que ustedes y nosotros ya empezamos a jugar, aunque legalmente pues el periodo electoral todavía no haya empezado. Sobre cómo es que arranca la carrera presidencial de Colombia, sobre quiénes están ya saliendo del closet electoral y sobre el contexto en que lo hacen, queremos compartir unas reflexiones con ustedes en esta conversa del fin de semana de hoy, preguntándonos, ¿será que la derecha está de vuelta otra vez en el poder de la Casa de Nariño o no? Queremos invitarlos a que nos acompañen en estas reflexiones y a que sigan dándole compartir en sus redes sociales, y sobre todo a que sigan convirtiéndose en nuestros seguidores, nuestros suscriptores, tanto en las redes sociales de Proclama del Cauca y Valle, Proclama del Pacífico, y la carrera, caramba, me acordé de la carrera del Pacífico, y la conversa de fin de semana. Vamos con un video introductorio de este arranque de la carrera electoral de la presidencia de Colombia, y un mensaje importante, y ya arrancamos con estas reflexiones del día de hoy en la conversa de fin de semana. Por favor, no se desconecten, empiecen a compartir, que ya arrancamos.
¿Cómo queda entonces hasta ahora ese panorama con miras a las presidenciales de 2026? Mire, Ana Milena, ya son dos nombres, se los vamos a contar a continuación y se sacude el tablero político en Colombia porque ya los personajes políticos empiezan a dar su aspiración para llegar a la Casa de Nariño a partir del año 2026. Quien sacudió el tablero a primera hora es Vicky Dávila, quien confirmó que va a renunciar a la revista Semana. Incluso lo que hemos podido conocer de manera preliminar es que se va a presentar por firmas sin el aval de ningún partido político. Pero también en la Casa de Nariño, en los pasillos, suena mucho que Luis Gilberto Murillo, que hoy en día es canciller, también va a aspirar. Incluso Susana Muhammad, quien es ministra de Ambiente, utilizó la COP16 para lanzar su plataforma política e incluso suena como la candidata fuerte del pacto histórico que precisamente lidera el presidente Gustavo Petro. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también desde el pasado ha mostrado su intención de aspirar a las presidenciales, incluso en el Congreso de la República, a través de la ley que busca reformar el sistema general de participaciones, pues está haciéndose sonar e incluso está teniendo mucha cercanía con alcaldes y gobernadores. Y otro nombre que nos confirma algunos congresistas del pacto histórico que ha mostrado su interés de aspirar para las presidenciales es Gustavo Bolívar. Ahora, los senadores del pacto histórico que también entrarían en ese sonajero son María José Pizarro, quien hace parte del comité político de la Casa de Nariño, y la senadora Marta Peralta, quien también entraría en esa puja política. Otro partido que también está mostrando sus cartas es el Centro Democrático. Incluso este sábado en Barranquilla van a tener el primer foro para que los personajes que ustedes ven en este touch pues den a conocer sus propuestas. Se trata de María Fernanda Cabal, la senadora Paloma Valencia, el senador Miguel Uribe, que tal vez fue el primero en lanzarse al agua, y también está la senadora Paola Holguín. En el Partido Cambio Radical también se están dando a conocer algunos nombres. Es muy posible que el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras se lance nuevamente a la presidencia, pero quien también ha mostrado su intención y lo ha hecho o se lo ha dado a conocer a algunos congresistas es el senador David Luna, que incluso le suena mucho al actual presidente del Senado, Efraín Cepeda. Ahora, los exmandatarios locales que también suenan en este momento para aspirar a las presidenciales es Aníbal Gaviria, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, Juan Guillermo Zuluaga y Daniel Quintero. Ellos irían a través de la recolección de firmas. Y otros nombres que están sonando, incluso podemos decir que Juan Daniel Oviedo acaba de confirmar que es precandidato presidencial y que a partir del próximo año va a recoger sus firmas. También suena Juan Manuel Galán a través de su partido, el Nuevo Liberalismo, del cual es presidente. Suena el exministro de Hacienda del gobierno de Juan Manuel Santos, Mauricio Cárdenas, y otro nombre que entraría muy fuerte a la puja del pacto histórico es Carolina Corcho, que incluso en diferentes escenarios pues ha mostrado su intención de por lo menos estar en la consulta que va a hacer el pacto para escoger su candidato único. ¡Hey! ¡Hola! ¡Te hablan tus ojos! Sí, esas dos ventanitas que te conectan con el mundo de tantas formas. Te ayudan a disfrutar de la belleza, a usar tu talento, a gozar de todas las cosas que te ofrece la vida. Podemos parecer sanos, pero deberías revisarnos antes de que haya problemas. No esperes a que sea tarde, podrías perdernos. Te diremos qué hacer. 1. Come más frutas y verduras. 2. Evita el cigarrillo y el alcohol. 3. Para el sol usa gafas, gorra o sombrero. 4. Mantén tus manos limpias. 5. Recuerda acudir a revisiones con tu médico una vez al año. Es una campaña de la Gobernación del Cauca, la S. Chayut Seyú y el Plan de Intervenciones Colectivas Departamental. Gracias por estar aquí conectados en la conversa de fin de semana. El día de hoy vamos a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre una pregunta que nos surge recién mirando notas periodísticas como las del clip que ustedes recién acaban de mirar. Y que, pues como les decía en la introducción, es como una especie de partida, punto de arranque de la carrera por la presidencia de la República de Colombia el próximo 2026. Pues bien, hay que tomarlo todo con calma, como dirían por ahí, para empezar a hacer ese análisis. Antes que nada, es necesario apuntar, señalar que si bien es cierto, hay unos hechos ya conocidos por todos que evidencian su ocurrencia, por ejemplo la salida de la ex periodista, no sé si se le puede decir así, calidad de ex periodista, Vicky Dávila, de la dirección de la revista Semana,
y ya su declaración oficial de su aspiración a ser candidata a la presidencia de la República de Colombia. Lo mismo que el ex candidato a la alcaldía de Santa Fe, Bogotá, y ex director del DANE, el señor Oviedo, que también ya en estos días recientes hizo pública su intención de aspirar a suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño. No obstante, que al menos estos dos personajes de la vida pública, junto con los precandidatos del Centro Democrático, quienes ya desde hace mucho tiempo habían expresado pública y oficialmente sus aspiraciones, hay que empezar a construir un análisis de lo que podría ser. Haciendo cuentas, salvo estas personas que oficialmente ya hicieron públicas sus aspiraciones, hay más de 20 aspiraciones a suceder a Gustavo Petro y a Francia Márquez. Algunas pues con más renombre, como las que ustedes acabaron de ver, y otras no tanto. Pero antes de empezar a como aproximarnos un poquitico a cómo está el escenario de estas personas que aspiran a ser presidentes o vicepresidentes de Colombia, es bueno que miremos el contexto y de pronto tratar de aproximarnos un poquitico a la comprensión de por qué ese contexto lleva a todo este innumerable grupo de aspirantes al solio de Bolívar. Como les decía al principio, en la parte introductoria, el actual gobierno que encabeza Gustavo Petro y Francia Márquez, desde su primer intento, no en el cual está ejerciendo pues el Poder Ejecutivo en Colombia, sino el anterior, o los anteriores, había sido objeto de toda una campaña de desprestigio, de manipulación, de desinformación, con el objetivo pues de atajar su llegada a la presidencia. Incluso en la pasada campaña electoral se utilizó cualquier cantidad de manipulación informativa, de tergiversación, inclusive rayanos en el Código Penal. Por ahí se le ven algunas de las alitas al tal Pegasus desde esa época, si no es que antes. Todo esto a qué va, a decir que había toda una estrategia para crear un mal ambiente en torno a lo que fueron las campañas electorales y a lo que ha sido el ejercicio de la presidencia del Pacto Histórico. De eso hemos hablado infinidad de veces, ya llevamos casi 2 años o más hablando de esa campaña de desprestigio que incluso el presidente de la República ha denunciado como toda una estrategia de golpe blando de Estado, y que pese a las constantes negativas de la oposición y de sus aliados en los medios tradicionales, en los gremios, en los grandes gremios de la producción, pues la evidencia empírica a la cual tenemos acceso ustedes y nosotros, pues muestran todo lo contrario, de que efectivamente sí está pasando, sí está transcurriendo. Y aunque no logró, o por lo menos hasta ahora no logró su objetivo principal, que era derrocar al actual gobierno nacional, sí ha avanzado en otro eje de esa estrategia, que es el de sembrar la duda sobre la eficiencia o sobre la conveniencia, incluso sobre la moralidad misma de quienes integran el actual gobierno de Colombia. Humildemente nosotros desde acá creemos que ese acometido sí se ha logrado avanzar en un buen porcentaje, desafortunadamente. Entonces, ya no es andanada, pero sí es un ejercicio constante de estar sacando noticias, como les decía al principio, y como hemos venido recalcando en este espacio, que manipulan, bien sea tergiversando, ocultando o de frente mintiendo, respecto a los quehaceres del gobierno nacional, no solamente en cabeza o en cuerpo propio de Gustavo Petro y Francia Márquez, sino de todos los funcionarios cercanos a la plataforma ideológica del Pacto Histórico.
Entonces, esta estrategia, pues como hemos dicho aquí, ha tenido dos frentes. Uno, obviamente, lograr que ustedes y nosotros empecemos a dudar sobre la idoneidad de los integrantes del actual gobierno, o que por lo menos quedemos con la sensación de que este gobierno no ha hecho nada y no está haciendo nada. Ese es un frente. Y el otro frente, que corre de manera paralela, es el del ocultamiento de las informaciones respecto a toda la crisis institucional, económica, heredada en más de 200 años de gobierno de la derecha en Colombia, para no centrarnos pues únicamente en el gobierno pasado del señor Duque. No, eso es toda una historia de desaciertos y unos pocos atinos, pero que de alguna manera son los causantes de los grandes problemas que todavía padecemos aquí en Colombia. Y aquí la primera reflexión, es decir, por mucho que han intentado hacernos creer a nosotros que este gobierno es el causante de todos los males, y aquí lo hemos dicho, pareciera ser que con la llegada de Gustavo Petro y Francia Márquez a la Casa de Nariño, nosotros como sociedad nos dimos cuenta que aquí había violencia. Parece ser que nosotros, los colombianos, antes del 6 de agosto de hace 2 años, no sabíamos que en Colombia había conflicto. No sabíamos que había guerrilla, no sabíamos que habían grupos residuales de los paramilitares. No sabíamos que había corrupción. Hasta el 6 de agosto de hace 2 años, en Colombia la plata no se perdía, no se la robaban, la plata pública. Entonces, como producto de toda esta campaña de desprestigio que ya venía desde las campañas anteriores, se nos ha hecho creer, y mucho colombiano, tristemente, mucho colombiano y mucha colombiana ha caído en la trampa de esa virtualidad, de esa realidad virtual que nos han vendido durante estos 2 años. Hacernos creer que todos los males de Colombia, todas las crisis que estamos padeciendo actualmente, son el resultado del mal gobierno de este gobierno. Cuando un análisis medianamente serio, histórico, pues da al traste con esa narrativa. Sin embargo, pues ese objetivo más o menos se ha logrado. Y entonces, de pasar de toda una andanada de noticias diarias, de escándalos, de señalar el color de los zapatos de la ministra, de atacar de manera violenta a la vicepresidenta Francia Márquez por su color de piel, por su extracción socioeconómica, por sus maneras, por ser vicepresidente, por ser Francia Márquez, hemos venido mirando una mutación en esa estrategia a la noticia casi que por cuentagotas, pero constante. Entonces, el de esta semana, por ejemplo, es el ministro de Educación. ¿Se entiende? Y la semana, también en esta semana, el centro de atención nos lo pusieron sobre la elección del nuevo integrante de la Corte Constitucional. Y así, sucesivamente, nos hacen voltear a mirar para un lado diferente, pero todos con la intencionalidad de sembrar un relato o de reafirmar un relato según el cual todo está mal. Entonces aquí viene la otra reflexión, o sea, nos han hecho creer que la corrupción, la violencia, en todas sus formas, incluso la que ataca a los niños, niñas, adolescentes de Colombia, a las mujeres, a nuestras mujeres, no ocurría hasta el 7 de agosto de hace 2 años. O sea, en los gobiernos anteriores eso no existía. Los déficits fiscales tampoco existían. No existían las fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo. Y un largo etcétera de cosas que pareciera ser que la derecha de este país tendría controlado o no se daba cuenta de que existían, o no nos dejaba saber que existían. Entonces,
basado en esa primera premisa de que todo lo malo ocurre a partir del 7 de agosto de hace 2 años, entonces empieza el otro relato, que es el que estamos viendo, que sirve como contexto para arrancar la campaña electoral, que es decir que todo está mal, que nada se ha hecho, que no se ha avanzado y que todo es culpa de la izquierda colombiana. Y entonces aquí viene la reflexión, pero ¿cómo es posible que todo un acumulado de violencias, de corrupción, de delitos que todavía padecemos el día de hoy solamente se hayan desarrollado en 2 años? Y que de eso tenga la culpa una izquierda a la cual no se le ha dejado gobernar de manera eficiente. No porque no tenga las calidades, sino porque la derecha y sus aliados de la oposición en los medios de comunicación, en los gremios, han hecho todo lo posible por no dejar gobernar. Entonces, es un relato que si se mira con un poquitico de seriedad, con un poquitico de desapasionamiento, pues es muy frágil porque no tiene sustento alguno. Sin embargo, a un buen número de colombianos y colombianas nos han hecho creer que eso es cierto. ¿Bajo qué argumentos? Muy poquitos, casi nulos, pero sí con una estrategia de la repetición constante. En un ejercicio que ya lo habían hecho en la Segunda Guerra Mundial, los nazis, en cabeza del señor Goebbels, el jefe de propaganda y de prensa de los nazis en Alemania, quien en una de esas frases por ahí que todavía heredamos y que tristemente todavía se practica mucho, sobre todo aquí en Colombia, que dice más o menos que una mentira repetida 1.000.000 de veces se convierte en una verdad. Y parece ser que esa estrategia aquí sí ha sido muy efectiva. De tanto repetir que no se ha hecho nada en este gobierno, de que este gobierno es incapaz, de que este gobierno es incompetente, mucho colombiano, incluso beneficiario de los programas y de los avances económicos y sociales de este gobierno, dice que no, que eso no ha pasado. Y vamos concatenando cosas. Aquí, ese colombiano que dice que inclusive es beneficiario de esos programas, de esos avances en lo social y en lo económico de este gobierno, que lo niega, son los mismos personajes que terminan aplaudiendo a personajes como los que hablábamos en la pasada emisión, como Polo Polo, que niegan la existencia de los falsos positivos, que es muy cercano a una senadora de la República, hoy también precandidata presidencial, que niega la ocurrencia de la matanza de las bananeras, por ejemplo. ¿Sí ven? Entonces no es gratis, no es fortuito, no es casualidad, reiteramos, nosotros no creemos en las casualidades, no es casual que mucho colombiano crea que todo lo malo de nuestra historia, de nuestra sociedad, apenas empezó a ocurrir en estos 2 últimos años. Entonces, claro, esta campaña de desprestigio, de manipulación, de tergiversación, de mentira, ha sido muy efectiva en una sociedad, y aquí está la otra reflexión, como la nuestra, compuesta por personas como nosotros, que no tenemos la sana costumbre, porque nunca nos la enseñaron, de leer, de mirar nuestra historia. No se nos fomentó la capacidad de lectura crítica, no solamente de texto, sino de la realidad. Y cuando una sociedad o los integrantes de una sociedad no leemos, no tenemos esa capacidad de análisis crítica, de perspectiva histórica, pues es muy difícil que podamos poner en entredicho las mentiras que a diario nos venden como verdades en los medios de comunicación. Bueno, ¿y todo esto a qué va? Bajo este relato de que todo está mal, los autores intelectuales y materiales de todo el desbarajuste histórico, los verdaderos culpables de que Colombia no haya podido salir de su estado eterno de país subdesarrollado y que todavía no dé el paso a ser país en desarrollo, los culpables de que vivamos en una constante violencia a causa de la inequidad y la injusticia y de otra serie de características nuestras como sociedad,
pues ahora se presentan como los verdaderos héroes, como los verdaderos solucionadores de los problemas que ellos mismos causaron. Y entonces aquí viene la otra reflexión. Mire que la campaña que yo les decía que viene en 2 días es efectiva. Porque ahora, y como vamos a ver ahorita más adelante, muchos de estos personajes que ahora se nos venden como salvadores, salvadoras, como poseedores de las claves para la solución de todos nuestros problemas, resulta que hasta hace poquito, hasta hace 2 años, tuvieron sus manitas y sus manitos metidas en una serie de actuaciones, eventos, sucesos y decisiones irregulares, cuando no corruptas o delictuosas, que han desembocado en los problemas que estamos viviendo el día de hoy. Uno de ellos, lo de Reficar. Ahora que nos cacarean pues de otro supuesto, una idea, un rumor, un bochinche de un posible desabastecimiento de gas y de energía, pues nadie se acuerda, o muy poquito nos acordamos, de que Reficar, la refinería de Cartagena, fue creada con el objetivo de no solamente ayudar a refinar gasolina, sino también ayudar a refinar y a procesar el gas y distribuirlo. Entonces, cuando una sociedad permite que la plata destinada a resolver un problema energético, como es el de la refinación del petróleo y el tratamiento del gas combustible, permite que se la roben y no diga nada, pues muy probablemente va a creer el cuento de que el culpable de que se hayan robado esas platas de Reficar termine siendo el gobierno, que ha exigido desde hace mucho tiempo que se castigue a los culpables. Entonces, miren cómo una cosa viene pegadita de la otra. Entonces, claro, ahora por ahí veíamos un exministro de Hacienda. Pues, hombre, si ustedes hacen una lectura no muy lejos en la historia, se podrán dar cuenta de que ese exministro también tuvo presencia, o por lo menos su nombre estuvo por ahí sonando, entre los posibles culpables del desbarajuste de Reficar. Ajá, mire qué sorpresa. Uno de los culpables, o de los presuntos culpables del desbarajuste de Reficar, ahora se nos presenta como el solucionador del problema energético en Colombia. Ahora sí se dan cuenta para qué sirven esas campañas de desprestigio, de estar manipulando, de estar tergiversando y de estar ocultando información, para decir que todo está mal, hacernos creer que todo está mal. No estoy diciendo con ello que no haya problemas, que no hayan crisis. Sí, eso hay que decirlo y es cierto. Pero no todo está tan mal, ni todo tampoco puede estar tan bueno. Pero todo ese desastre no es un desastre que brota del suelo, que nos cae del cielo, sino que es un proceso histórico de acumulado de metidas de pata, de actuaciones corruptas, de actuaciones dolosas, delictivas, que han llevado a lo que está pasando ahora. Protagonizado, ordenado, ejecutado, incluso por los mismos grupos políticos, los mismos grupos económicos que hoy nos dicen a ustedes y a nosotros que todo está mal, pero no por culpa de ellos, sino por culpa del actual gobierno. Y a paso seguido, antes de tiempo, todos salen del closet electoral y ahora dicen, nosotros sí tenemos la solución a estos problemas. Y entonces ahí vamos a ver por qué es que están apareciendo tantos sabios y tantas sabias en estos últimos tiempos, ahora sí con la solución a los problemas eternos que hemos tenido acá en Colombia. Y vamos por partes. Vamos a dejar el caso de la señora Vicky Dávila y el señor Juan Manuel Oviedo para una reflexión final, porque esos son casos particulares de los que hemos hablado aquí, pero no con esos nombres. Entonces miremos, aparecen los niños y niñas del Centro Democrático. Mire, el Centro Democrático en partido propio o en partido prestado ha gobernado este país durante más de 20 años.
Acuérdense ustedes que antes del Centro Democrático el partido de Uribe se llamaba el partido de la U. ¿Cierto? Ya se nos había olvidado. El partido que se fundó para acompañar a Álvaro Uribe fue el partido de la U, por el cual llegó a la presidencia Juan Manuel Santos. Entonces contemos los dos gobiernos de Álvaro Uribe, ¿cierto? Gobierno de Juan Manuel Santos y el gobierno de Iván Duque. ¿Cuántos años van ahí? Y muchos de esos candidatos que hoy aparecen al ladito de los niños y niñas del Centro Democrático hicieron parte de esos gobiernos, fueron ministros de esos gobiernos, de Uribe, de Juan Manuel Santos o del mismo Duque. Y entonces, los exministros de Economía, los exdirectores de Ecopetrol o de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de los gobiernos de Duque, de Santos y de Uribe, que fueron los que orquestaron toda esta crisis del sector petrolero, no porque no hayan dejado explotar o explorar los recursos de hidrocarburos, sino por la mala gestión en el manejo de esos recursos. Y el caso típico, el epítome de toda esta situación es el caso de Reficar. Muchos estuvieron ahí involucrados, por los laditos y de frente con Reficar. La actual procuradora, en su primera actuación como procuradora, simplemente con una sola firma dijo, no pasó nada. Y lo que más debería habernos indignado, y todavía nos puede indignar, es que la respuesta de esa señora, la razón pública que eximió para esa firmita de absolución, es que eso no constituía en una falta disciplinaria, sino que eran apenas unos pequeños errores administrativos. Bueno, hasta donde muchos de ustedes y nosotros sabemos, esos pequeños errores administrativos a cualquier otro funcionario le implican sanción disciplinaria. A estos exministros, a estos exdirectores que ahora aparecen como precandidatos presidenciales, pues simplemente no se les sancionó, y la calificación de una ex magistrada de una alta corte, Procuradora General de la Nación, es que fue un errorcito administrativo, una faltica. Pues allí está plasmada la crisis en la que vivimos, pero no es una crisis que aparece ahora. Pero sigamos haciéndole un barridito a ese listado. Es un listado variopinto, dirían algunos. Variopinto, ¿cómo así es? Uy, aparece gente de muchos sectores. Ojo, ahí viene la otra reflexión. No son muchos sectores. Si bien es cierto, ahí aparecen varios, comillas, partidos y movimientos, la verdad es que todos estos personajes que han aparecido ahí pertenecen a las diferentes vertientes, entre comillas, de la derecha colombiana. Porque acuerden que aquí apareció una moda reciente de que ya nadie es de derecha y nadie es de izquierda. Ahora todos son políticos, pero se volvieron vergonzantes del ejercicio de la política. Entonces ya nadie se dice de derecha, ya nadie se dice de izquierda. Entonces ahora la gente es de centro derecha y de centro izquierda. Y en el colmo de la pendejada, discúlpeme la palabra, hay algunos que se dicen de centro, que es lo mismo, o que es el mismo cuento peregrino del yo soy apolítico, que también es una catedralicia mentira. Nadie que viva en comunidad, en cualquier tipo de comunidad, por pequeña que sea, es apolítico. Toda decisión individual que afecte a una comunidad es política. Y todas las decisiones que tome esa comunidad y lo afecten a ustedes son decisiones políticas. Es decir, cuando usted dice que es apolítico, tácitamente está diciendo que no es humano, o por lo menos no es social. Entonces, esos que se llaman de centro son muy cercanos a esos que se llaman apolíticos. Entonces, aquí en Colombia el centro no existe. Bueno, y en términos generales, en las sociedades del mundo, eso del centro puro, así como nos lo quieren vender, eso no existe. Eso es una idea, una idealización de la política, de una política que no es terrenal. Entonces, siguiendo con
con esa moda de que nadie es de derecha ni nadie es de izquierda, sino que ahora todos son de centro. Entonces usted mira todos esos candidatos que hay ahí y salvo los del centro democrático, que en eso hay que aplaudirle, nunca han renegado de ser de derecha, el resto todos son de centro. Y ahí vemos ustedes, y ahí pueden ver ustedes cómo los hechos los van ubicando. No sé si es una frase bíblica o algo así, alguno de los suscriptores nos corregirá. Por sus hechos los conoceréis. Y entonces ven ustedes que en último tiempo una figura descollante del progresismo colombiano, caracterizada por su denuncia valiente en aquellas épocas en contra del paramilitarismo y la corrupción en Colombia, de la derecha esa grosera que se había esquilmado los recursos de la nación y de esas élites eternas en el poder colombiano, terminó haciéndole el coro a los coros uribistas y termina casi que aplaudiendo la gestión de Iván Duque. ¿Qué personaje será esa? Una exalcaldesa de Bogotá. De pasar de ser una de las figuras descollantes del progresismo, termina haciendo parte del coro de la derecha. Y se lanzó en contra, inclusive dentro del ejercicio de la última parte de su mandato, a hacer campaña. Y es decir, cogió la más fácil, en lugar de hacer un buen ejercicio en la alcaldía, para lo cual se había hecho elegir, se dedicó a hacer campaña, haciéndole oposición en lo que le quedaba de su mandato al actual gobierno, alineándose con la derecha de este país. ¿Sí? Miren ustedes. Un caso muy parecido, aunque no aparece en el video y no aparece todavía por ahí el nombre, es el de algún ex senador de la República, varias veces catalogado como el mejor senador de la República de Colombia, por sus sesudos debates, por sus muy bien sustentados alegatos en el Congreso de la República, en el Senado, por su férrea defensa de lo nacional, pero que en el ocaso de su carrera política se dedicó a desdecirse y hablar mal de todos esos movimientos que lo habían encumbrado a él como uno de los mejores senadores de Colombia. Está hablando del señor Robledo. También terminó alineándose a la derecha. Entonces miren ustedes cómo estos personajes se van juntando todos, y ahorita van a ver por qué. Ahí también vieron ustedes a los hermanos Galán, el uno alcalde venido a menos como alcalde, no ha hecho nada, o sea, sí, también es como mal utilizar la expresión, no es venido a menos porque si no ha hecho nada, pues no puede venir de más a menos. Ahí está, parece que estuviera vegetando en el Palacio de Liébano en Bogotá. Y su hermanito. Entonces ellos también. Lo vieron ustedes, y aquí hagamos un ejercicio de memoria, en las pasadas elecciones, haciéndole venia, carantoñas, al candidato Hernández, al difunto candidato Hernández. Y también por ahí hay grabaciones, videos, haciéndole la venia, las carantoñas y el abracito con el ex candidato Fico, hoy alcalde de Medellín. Por sus hechos los conoceréis. O sea, mantienen allá, entonces también son de derecha, aunque ellos lo digan, no lo digan. Aparecen los señores de Cambio Radical, un partido que pareciera que el único requisito para poder militar en esa colectividad, ojo, no voy a generalizar, pareciera ser, estoy diciendo, es el de tener tendencia a la corrupción o a la delincuencia. Es el partido político con mayor número de integrantes investigados y judicializados, condenados por corrupción y por delitos que incluyen el homicidio. Y el jefe político histórico de esa colectividad, pues el señor Germán Vargas Lleras, un conocido señor violento, sus formas de hablar, sus formas de tratar a la gente son violentas,
y que ha estado tras bambalinas de cuánto escándalo ha ocurrido en este país, pero que sin embargo llegó la vicepresidencia de Colombia y ahora dice que tiene la solución para todos los problemas del país. Don Germán Vargas Lleras es el ejemplo al que quería yo llegar, de estos personajes políticos de carrera de toda su vida, que han estado en todos los gobiernos pasados, se han desempeñado en casi que todos los ministerios, en todas las direcciones descentralizadas, y resulta que durante todo ese pasado no fueron capaces de hacer lo que ahora sí dicen que sí saben hacer. O sea, lo que no pudieron hacer durante 40, 50 años de ejercicio político, ahora sí dicen que sí lo pueden hacer. Y don Luna, otro personaje que va muy a la sombra de Vargas Lleras en sus formas y en sus formas de hablar, de hacer y de ejercer la política. Entonces, miremos que estos son todo el variopinto, ¿cómo se llama eso? El brochure, el catálogo de los candidatos y candidatas de la derecha. Si usted mira, pues allí no hay ninguno que hasta ahora esté planteando nada diferente a lo que ya han hecho durante más de 200 años. Ni siquiera plantean nada, simplemente utilizan la queja, la mentira, el agravio en contra del actual gobierno para hacer su campaña. Y finalmente, para terminar esta sección, finalmente quedan los dos personajes de los que hablamos al principio. El uno, doña Victoria Eugenia Dávila, H., y el señor Manuel Oviedo. Ambos muy visitados y muy paseados por los gremios de la producción colombiana. Durante los 2 últimos años hemos visto a doña Vicky y a don Juan Manuel Oviedo, en cuanto foro de los tanques de pensamiento de la derecha han existido y han hecho, allí han estado ellos. No como invitados, sentaditos allá en una sillita, en un pupitre, sino como oradores principales. Lo que nos pudiera dar como una especie de pista sobre alrededor de quién estarían pensando los gremios, que en última son los que patrocinan legalmente las campañas, alrededor de quién pudiera estar la puja por la candidatura de la derecha colombiana. Vicky Dávila, en su ejercicio, por algunos, entre los que me incluyo, bastante cuestionable del periodismo, pues ha venido haciendo campaña desde hace unos 6, 8 años, utilizando todo esto que hemos venido hablando acá, la tergiversación, la manipulación, la mentira. Es una clienta asidua de los pasillos de las fiscalías, es una profesional de la retractación, obligada judicialmente, obviamente, y es una profesional de evadir también sus obligaciones judiciales de decir la verdad. Pero cuenta con la ventaja, doble ventaja: una, de ser de las personas contempladas, mimadas de la derecha colombiana, pues ha sido su vocera durante más de 20 años, más de 30 años, y segundo, tener nexos muy cercanos, familiares, con uno de los clanes políticos y económicos más poderosos de la costa norte de Colombia, el clan Génico. Y recientemente, pues se volvió la vocera política de un poderosísimo grupo empresarial y económico del país, el grupo Gilinski. Entonces, si usted mira esos respaldos, esa historia, pues uno no puede, por mucha mala creencia que uno tenga con esta señora, por mucho que uno la deteste, por mucho que a uno le caiga mal, uno no puede subvalorar esas aspiraciones. Uno no puede decir que eso es una cosa traída de los cabellos o que es un berrinche más de doña Vicky, no. Si usted mira todo este escenario, todo este contexto, usted se dará cuenta que tiene asidero y que no es de gratis. Y por el otro lado tenemos al señor Juan Manuel Oviedo, un tecnócrata en toda la expresión de la palabra, una persona profesional
que sabe muy bien su papel profesional, que ejerce muy bien su profesión, una persona formada para eso y cuyas maneras, cuyas formas lo vuelven un personaje atractivo mediáticamente. ¿Y a qué me refiero? Es una persona relativamente joven, es decir, es empática con ese sector ahora mayoritario de nuestra sociedad. Es una persona que para los gremios y para las gentes, para los profesionistas de este país, es decir, para un buen número de profesionales de todas las áreas, es bien visto porque es técnico. Y entonces aquí se nos ha vendido también el otro cuento de que Colombia, y en términos generales, el Estado lo que necesita son buenos técnicos antes que políticos. Entonces es un personaje muy llamativo. Y segundo, que en ese aspecto muy propio de él, quizás su característica más importante, que es la de ser técnico, la de ser un excelente profesional, es muy llamativo para sectores muy específicos de la sociedad colombiana, sector financiero y el sector empresarial, que pueden ver en él una persona con la que sí pueden hablar y que es ideológicamente muy cercano a lo que los grandes gremios de la producción en Colombia quieren, que es tener una persona efectivamente capitalista y sobre todo neoliberal, pero que tenga buenas formas, es decir, que hable bien, que se exprese bien y que genere empatía con la ciudadanía, sobre todo con los jóvenes. Entonces miren ustedes que nada es gratis. Esa sacada a pasear de Vicky, de Juan Manuel, de Oviedo, por todo el país, sin tanto aspaviento, sin tanto foro, sin tanto Uribe detrás, tiene unos mensajes muy claves que no podemos perder de vista y que nos pueden dar dando algunas señales, algunas pistas sobre para dónde irían estos esfuerzos. Y acuérdense ustedes, y ya con esta termino esta parte del análisis, que el expresidente Gaviria, también de derecha, dijo, sentenció, que lo que le correspondía al Partido Liberal y a todas las fuerzas políticas de este país es juntarse todos para hacer todos contra Petro. Y entonces vamos mirando por dónde están dando las señales y vamos viendo hacia dónde podrían estar yendo todas estas fuerzas, que si algo tienen históricamente, si algo las ha caracterizado históricamente, es que a pesar de que exista una cantidad de precandidaturas, a la hora de arrancar efectivamente la campaña electoral, no tiene ningún empacho en hacer acuerdos, en hacer acomodos y rodear a una o dos figuras para que lleguen allá. Por ahora dejemos ahí esta parte del análisis y voy a dejarlos con un mensaje muy especial y vamos con la parte finalizante de esta conversa el día de hoy. No se desconecten, por favor. Por primera vez en la historia de la restitución de tierras se destinaron recursos para el desarrollo de proyectos productivos en territorios étnicos. Más de 11.000 familias integrantes de 13 comunidades étnicas han incrementado la producción de alimentos en sus territorios. Para mí fue importante volver porque eso nos fortaleció más como familia. Comenzamos a formar pequeños proyectos para salir adelante, hasta a sorpresa cuando nos sale la sentencia, pues arriba. Ahorita estamos con la de cría y tenemos de engorde. Nosotros vendemos la carne nosotros mismos. Estamos ganando partida doble. Claro, es que imagina, después de uno vivir así, todo apachurrado y ya uno poder reírse y demostrar con orgullo su proyecto, entonces para mí es mucho. 33.000 millones de pesos asignados a territorios étnicos para construir paz y garantizar su seguridad alimentaria. Unidad de restitución de tierras. Restituir tierras y territorios es armonizar la vida y la naturaleza. Muy agradecido con su generosidad y con su paciencia. Vamos a esta última parte, no la conclusiva. Acuérdense que nosotros aquí no, las conclusiones no las hacemos nosotros, esa responsabilidad y esa tarea es de ustedes. Nosotros aquí no imponemos opiniones. La otra parte del análisis, que es, estuvimos hablando de la derecha. ¿Será que vuelven otra vez? ¿Están ahí a pepa y cuerta? Eso solo el tiempo y nosotros,
Nosotros sí tenemos la respuesta para eso, pero eso no la daremos y no está dentro de unos 2 años. Pero quisiéramos dejar en punta porque este tema nos parece también interesantísimo y merece que miremos con despacio el otro espectro de la política colombiana, es decir, la izquierda. Vuelvo y digo, desafortunadamente ahora a muchos les da miedo, les da pena reconocerse como izquierda o llamarse de izquierda. Hay tres puntos en discusión actualmente en el sector de los progresistas de la izquierda colombiana. Uno, la construcción de un partido único, ya que legalmente la Alianza del Pacto Histórico no podría volverse a presentar. Entonces están en esas conversaciones de convertir todas estas fuerzas, todos estos movimientos sociales y políticos en uno solo. Pero se enfrenta también a una posible atomización debido pues a los reclamos históricos de muchas de esas organizaciones de no querer perder su vigencia histórica y su presencia en algunas regiones. Frente a eso, también han aparecido unos nuevos actores en la izquierda, que es paradójico y por eso esto merece un mayor análisis. Personajes como el actual embajador de España, Roy Barreras, como el actual ministro de Interior, el señor Cristo, como el señor Benedetti, etcétera, etcétera, que han estado en la derecha colombiana, pero que ahora recaban en la izquierda, han venido reclamando la construcción de un frente nacional, y esa propuesta ha sido no de ellos, sino que fue una propuesta que lanzó el presidente Petro recién arrancado su mandato. Allá hay otro escenario, que es que no sea una izquierda ideológicamente bien izquierdosa, sino que más bien sea un recogido en donde personajes como Benedetti, como Barreras, como el señor de aquí del Cauca, el popular Tito, el ministro Clemente Ortega, tengan cabida, y donde sus ejercicios de política tradicional tengan cabida. Esos 3 ejes son los de discusión de la historia de la izquierda colombiana, pero pues sobre eso vamos a hacer un programa única y exclusivamente para eso. La reflexión final es que vamos mirando caras, vamos mirando perfiles, pero sobre todo tratemos de encontrar si hay propuestas y sigamos leyendo entre líneas. Sobre este tema, vuelvo y digo, apenas arrancó la carrera, o sea, sobre esto vamos a tener que volver una y otra vez y a fe que, aunque pareciera infructuoso, nosotros sabemos que no es así. Es un poco tedioso, eso sí, pero es necesario para que nosotros como ciudadanos tengamos mejores elementos de juicio para hacer nuestras elecciones. También nos falta por analizar el escenario de las elecciones del Congreso, que es otro juego bastante interesante. Pero eso será motivo de otra conversa. Antes de despedirme de ustedes, quiero hacerles una invitación muy especial aquí para la gente aquí de Santander de Quilichao el próximo 25 de noviembre, es decir, ya, para la la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. En el parque principal de Santander de Quilichao se estarán llevando a cabo una serie de actividades organizadas, pero sobre todo convocadas por todos los colectivos feministas de acá de Santander de Quilichao y del norte del Cauca, en donde además de una muestra representativa de emprendimientos, una muestra muy interesante de los avances sociales, foros y conversas, va a haber un buen espacio en lo cultural. Y hasta ahora está confirmada la presencia, de 2 artistas importantes en el escenario de la música contemporánea colombiana, que estamos hablando de, ay, se me va el nombre, se los pongo ahorita en el Belandia, el de Belandia y la Tigra. Va a estar aquí, pero ya allí en el enlace de este programa vamos a colocar muy bien y la hora exacta de la presentación. Pero el eje central de esta presentación es la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Una conmemoración que se nos hace súper importante, se nos hace que tenemos que acompañar, toda vez que por lo menos acá en el Cauca y en esta zona norte del departamento del Cauca, las mujeres, niñas y adolescentes han sido y vienen siendo víctimas de todas las formas de violencia posibles, tristemente. Entonces tenemos que llegar a este evento que está convocado a partir de las 8 de la mañana en el Parque Central de Santander de Quilichao,
con asistencia de muchas personas de acá del norte del Cauca. Entonces, cordialmente invitados. No les quito más tiempo, por favor, prometido que ahorita les coloco ahí en el enlace la programación y las horas exactas de este evento. Cuídense mucho, chao, chao.